Entonces, estamos en esta discusión interesante más bien, de este diálogo, el decir, ¿qué perfil tiene el emprendedor, no? Y cuando escuchamos esto, pues son de estas habilidades que dicen, oye, yo tendré esto, yo haré esto. Y yo he dicho en lo personal que a veces, cuando pensamos en los empresarios o cuando pensamos en perfiles, nos quedamos con, nos quedamos con la idea de que son inalcanzables, ¿no? Que, híjole, yo no puedo pertenecer a ese grupo social tan elevado porque se despiertan todos los días a las 5 de la mañana, se duermen todos los días a las 12 de la noche, comen sus verduras y hacen ejercicio, ¿no? Pero no funciona tanto así, ¿sí? No es tan así. En realidad también son personas y tienen buenos hábitos y tú puedes ir construyendo poco a poco. ¿Vale? No te desanimes si tú dices, oye, pero yo es que yo me despierto bajita a las 8:30 de la mañana. Bueno, tal vez en algún momento de la vida te podrás ir transformando poco a poco algunos hábitos. No todos, no tienen que despertarse a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. Entonces, hablábamos que tienen creatividad, están hartos como del entorno. Hablamos del de las tortillas. Oye, ya los de las tortillas están en cada esquina, porque están en las tiendas, y muy probablemente después vayan a tu casa, y de hecho ya van a tu casa en algunos casos. En algunos planes van a tu casa. Entonces, nació de una inconformidad que nadie atendió. Y en ese momento en donde hay una inconformidad, donde nadie atendió, alguien sí lo atendió y no lo vio imposible. Entonces, está el riesgo de que te tilden de loco, está el riesgo de que te digan, es que así no funcionan las cosas, está el riesgo de que te digan bastantes cosas, ¿no? ¿Sí? Inclusive los puedes encontrar en tu mismo hogar, ¿no? Es decir, la mamá, el papá, el suegro, el esposo o esposa que te pueda llegar a decir, ¿qué onda con esto, no? Pero no solamente es juzgarlos y ya, sino simplemente hay un poco de riesgo y hay que medir el riesgo. Eso ya lo ven porque son administradores. Optimismo. Hay que sacrificar algo. Se dice que muy probablemente exista una idea de permuta, ¿no? Por ejemplo, quieres tener mucho, mucho, mucho dinero, pues muy probablemente sacrifiques algo para tener ese mucho dinero. ¿Qué sacrificarías? Uno de los emprendedores, por ejemplo, de lo que más les pesa es que en Navidad ellos están trabajando, en 14 de febrero ellos están trabajando, no tienen, si estamos hablando del emprendedor que hace su propia empresa, y no me dejará mentir Rosy, Vianey, en aguinaldo es cuando te das cuenta que el emprendimiento no es lo mismo, ¿sí? Así es. Sí, pues todos recibiendo su aguinaldo y tú esforzándote por tener ese ingreso adicional, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Que no tienes muchas de las empresas tienen que trabajar en domingo y por lo tanto al principio tienes que trabajar en domingo. Entonces, son cositas que al principio, sobre todo, pueden detonar al valor, ¿no? Decir, oye, me voy a animar a sacrificar cosas por situaciones adicionales que yo quiero. Y yo hablé por ingresos porque puede ser la fácil, ¿no? Pero puede ser la de abajo, ¿eh? Puede ser que estés harta de que haya alguien que siempre te esté diciendo qué hacer, que también yo he encontrado muchos emprendedores así, ¿no? Dices, es que estoy harto de mi jefe, estoy harto de mi jefa, o estoy harto de que me digan ciertas cosas que son ilógicas y que no entiendo y que yo podría hacer cosas mejores, pues va, anímate. Si es así, pues dices, yo sé que puedo, y en el yo sé que puedo me aviento, ¿vale? Pero sepas que si quieres que funcione un poco esto, por lo menos al inicio implica sacrificio. ¿Sí? Eso es de que me decía Rosy, me encantó cuando me lo dijiste. Pues al principio nos apretamos un poquito el estómago con la fe y optimismo, que después no nos apretemos el estómago, sino que le tengamos que aumentar, ¿no? Por de tan bien que nos vaya, tanta prosperidad que existe. Entonces, pues, al final del camino, yo ya les había compartido alguna vez la idea del video del bombón, ¿no? Les dije la teoría del bombón. Esta parte de que ponían en experimento a los niños chiquitos enfrente de un bombón y que si no se comían en 5 minutos les daban 2 bombones. Pues pasa parecido con las personas que están en el emprendimiento. Al principio no tendrás que comerte ese bombón para después comerte 2.
Bien, bien. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esto va a parecer a multinivel, pero lo primero es ser tu propio jefe, ¿no? La primera ventaja es que dependes de ti. Puedo hablarlo como ventaja y como desventaja. Dependes de ti. No habrá alguien, al menos directamente, como tal, que te diga, oye, llega a las 8, oye, llega a las 10, ¿sí? Te lo vas a decir tú. O tus clientes, dependiendo si ya lo ves indirectamente. Tus clientes también te marcan tu horario, ¿sí? Por otro lado, te vas a sentir como pavo real, también que te va, o por lo menos de decir, yo sí me animé, ¿sí? Muchas personas me dicen, oye, pero si fracaso en esto, al menos tendrás el sentimiento de decir, lo estoy haciendo, al menos. Y eso es una ventaja porque te da la sensación de poderío, ¿no? Te empodera. Dices, yo puedo. ¿Por qué agregas la grosería que quieras? ¿Por qué no? Yo puedo, ¿no? Y creo que esa parte de poder te da realización y hace que el ser humano se sienta mejor. Hay estudios que hablan de personas que estaban en su lecho de muerte y que decían, oye, ¿te arrepientes de algo? ¿Y qué creen que fue la respuesta más popular? Imagínate, si tú tuvieras 90 años y te dijeran, ¿te arrepientas de algo? Supongo que dirían que de no haber realizado alguna cosa en particular. Es totalmente correcto, de no haberlo intentado. Esa fue la respuesta más popular, es decir, no haber intentado algo. Entonces, muy probablemente el emprendedor intenta algo y eso ya está de gane. Ya no hay fracaso ahí. No existe el fracaso, ya les había dicho. El control financiero. Exactamente. Puedes de alguna manera controlar un poco lo que pudieras ganar. A manera de un poco. Porque por otro lado, también es cierto que de alguna manera conlleva riesgo, el riesgo de que no siempre ganas, es un ingreso inseguro, muy probablemente. Bien, y que sobre todo al inicio, y si tus condiciones económicas o tu nivel socioeconómico es relativamente no tan próspero, ¿sí? Pues una decisión mala te puede llevar a quiebra. Un mal producto no sensibilizado puede llevarte a no tener el recurso económico suficiente. Les dije sobre todo al inicio, porque ya una vez que tienes un hit, con un hit que tengas y te administras bien, puedes equivocarte muchas veces, ¿sí? Pero tienes que tener un hit, al menos. Muy bien. Y el sacrificio personal, pues es algo que les dije que era ventaja y desventaja, ¿no? Pues, oye, yo no voy a estar en Navidad, o no voy a estar en ciertas fechas, a lo mejor haciendo algo. Ojo, esto también aplica para intraemprendedores. Hablaba para la gente que trabaja, pero que de alguna manera u otra lo está haciendo con un sentido de lucha, ¿no? De un sentido de hacer cosas. Muy probablemente la mayoría de este grupo tenga la definición de intraemprendedor. ¿Sí? Al final del camino, ¿por qué están todos aquí? Por una esperanza de mejor condición de vida. Así de fácil. Y agregarle que algunos de aquí también son extraemprendedores que tienen su propio negocio. Muy bien. Bueno, chicos, algo que también van conociendo, México depende brutalmente de sus empresas que van, de sus emprendedores. El 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Y si le quitamos el medianas, me van a decir, de hecho, encontramos un término nuevo que se llama nanoempresas, que podrían ser emprendedor, autoempleo nada más. Pero aún así, quitándole las medianas, estamos a más del 96%. La mayoría de los negocios nacen de una persona, o nacen de dos, o por mucho, de un grupo de amigos de 4, por mucho. ¿Ok? Pero son normalmente pequeñitos negocios. Resulta ser que estos pequeñitos negocios con fe, ilusión de que funcionen, es lo que mueve a México. Entre eso, las remesas y antes
todavía más o menos, el petróleo es lo que mueve a México. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que en el sexenio pasado, desde el sexenio pasado, había tanto impulso al emprendimiento? Al final del camino, se sabe que si no existieran este 99% de empresas, México tendría una situación bien complicada de flujo de efectivo. Imagínate que concentráramos todos los negocios a 7 negocios principales y no hubiera más. ¿Cuántos desempleos pudiera haber? Una brutalidad. Y es más, lo que me encanta de mi México querido. México tiene la particularidad que muchas de las personas que trabajan no trabajan en un solo lugar. Trabajan en 2, hay algunos que 3, así sucesivamente. O que tienen un trabajo y un emprendimiento, y así, ¿vale? Entonces somos personas que nos inventamos a nosotros mismos. Dirán, en todos lados, sí, es curioso que el mexicano aún más. ¿Sabían ustedes que México tiene de los índices más altos de todo el mundo en horas trabajadas? En México se trabaja en promedio 8 horas y media. Y estaban diciendo, ok, al mexicano ponlo a trabajar 6 horas como en Bélgica y muy probablemente va a buscar otra fuente de ingreso. O sea, si lo pones a trabajar desde casa 4 horas o 5 horas, te aseguro que va a tener otra fuente de ingreso. O la va a buscar al menos. ¿Verdad? Nos quedamos quietos algunos. Es algo, una característica mexicana. Eso y la creatividad. Muy bien. Entonces, pues vaya, al final del camino, hay muchos emprendimientos. Pero no todo no es todo el hecho de rosas con el emprendimiento. Seamos honestos, la economía a veces y la sociedad a veces es dura. Hay mucho porcentaje de deserción en los primeros 3 años de emprendimiento. Estábamos hablando de que las cifras llegaron a cifras del 70%. ¿Qué significa? Es solamente 1 de cada 3 emprendimientos sobreviven los 3, ¿cierto? Sí, 70%, 1 de cada 3 o 3 de cada 10, si lo quieres ver así. 3 de cada 10 emprendimientos sobreviven 3 años. Esa cifra nos desalentaría la inversión, ¿no? Pero no es así, simplemente que es una barrerita. Aquí agarré, te soy honesto, con lo que venía en el texto, pero aquí yo lo puedo agregar ciertas cosas. En mi experiencia personal, creo yo, uno de los factores que más puede afectar el emprendimiento como tal, sobre todo en las primeras etapas, tiene que ver con un modelo de negocios que no estaba bien establecido. O sea, no vieron las necesidades o no vieron las condiciones sociales que existían. O también, por otro lado, no dimensionaron el trabajo y esfuerzo que tenían que hacer. Me ha tocado muchas personas que lo que les hacía falta es o la otra que Rosy le pegó con tubo, significa que lo está viviendo, o que lo vivió, o algo por el estilo, que tiene que ver con las finanzas, con la capacidad de administrar los recursos. Creo que son las 4 principales, ¿sí? En donde las personas no se dieron cuenta que iban a requerir tiempo para poder ser emprendedores y también esfuerzos y mente para poderlo hacer. Entonces, eso es lo que más tumba el emprendimiento. Y una receta para poder mejorar tus pronósticos es las decisiones que tomes, hazlas con números. Si puedes hacer que tus decisiones vayan alrededor de un número, tómalas con el número. ¿Sí? No le hagas solamente a la corazonada, sobre todo si es tu primer emprendimiento. Si es tu primer emprendimiento, no puedes jugar a la corazonada. Todavía no sabes cómo funcionan. ¿Sí? Es como cuando aprendes a manejar. Como que dices, yo no necesito que alguien me enseñe a manejar. Con la corazonada voy a manejar. Muy probablemente al principio no te vaya tan bien. Y vas a necesitar un poco más de ayuda que cuando ya has manejado alguna vez. Bien,
Chicas, si se dan cuenta, numéricamente las actividades no tienen un sentido lógico. Si se dan cuenta, la primera actividad del día del día de hoy es la actividad 2. ¿Por qué? Porque en Moodle vas a encontrar que hay 5 actividades. Ese módulo está diseñado para una materia de lunes a viernes. Ustedes saben que las materias de sábado y de domingo son 3 actividades por semana. Entonces, la primera actividad del día de hoy es la que en módulo aparece como actividad 2. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces, la primera actividad, y yo quiero que me respondan estas 2 preguntas. Ahí vienen 3, pero con estas 2 es más que suficiente. ¿Quién es el emprendedor o qué tipo de perfil tendría que tener el emprendedor y qué ventajas y desventajas tiene emprender? Si puedes tomar elementos que vimos aquí adelante, si puedes agregar de tu cosecha, mucho mejor. Porque prácticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos emprendido a manera interna o a manera externa. ¿Bien? Ok. ¿Cómo vamos? Respiremos. Ajá, chat. Sí, exactamente. Justo cuando terminemos la charla, ojo, para los que nunca han estado en una sesión con nosotros en sábado, en domingo, la idea es terminar todas las diapositivas como tal, aunque nos sacrifiquemos un poquitito de tiempo extra, pero la idea es eso, realizar las 3 actividades y nos regresamos a las 7:20. ¿Ok? Entonces ahorita ya, sí las comparto justo terminando. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la primera actividad. El emprendedor como administrador tiene diferentes funciones. La toma de Maestro, ¿sí, Fer? ¿le puedo preguntar cuántas sesiones son? ¿Aprox? Sí, porque no sé si haya receso o así. Mira, justo te va. Lo he comentado, si no lo vamos a negociar, porque realmente es materia nueva porque es un grupo nuevo. Entre todos juntos se hacen un grupo nuevo. Tengo 2 opciones, tomen decisiones, grupo. Opción A, hacer las sesiones discontinuas. ¿Qué significa? Por ejemplo, a las 4 nos vamos al receso, regresamos 4:40, así sucesivamente. O lo que anteriormente, opción B, es todas las sesiones como tipo 4:30 salir, de ahí hasta las 7:20, y de ahí se toma el receso mismo. ¿Mm? ¿Prefieren el receso cortado o junto? ¿Eh? Yo opción B, estábamos Sí, ve. terminar y ya. No, pero es que sí es importante dialogarlo porque sí es cierto, estábamos es dinámica nueva, ¿sí? Entonces, te comparto, porque escucho, pues sigue siendo mayoría con lo que escuché, al mismo tiempo ve. La idea es sacrificar un poquito del tiempo oficial de receso, que es a las 4, ¿sí? Pero con la finalidad de que en vez de que haya un receso cortado, haya un receso integrado, ¿sí? O sea, que, no sé, terminas 4:30 y si vas a las 7:20 son 2:50. Entonces, pues ahí da tiempo para comer y hacer actividades. ¿Sí? Más o menos. Al ritmo que voy, termino 4:20, más o menos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, por ahí vamos. Es más, ya te comparto. Es muy buena pregunta. No, sí, vamos como, sí, ritmo 4:20 más o menos. 4:15 más o menos. Bien. Ok, entonces hablábamos de la toma de decisiones, ¿sí? Como una de las funciones del emprendedor como administración. Al final del camino, piénsenlo como ustedes administradores en general. Toman decisiones todo el tiempo. Ya lo hemos platicado antes, ¿no? Todo el tiempo tomas decisiones. Lo mismo sucede con las empresas. Lo mismo sucede con cada una de las cosas que hacen. El día de hoy estén tomando una clase tiene que ver con una decisión, ¿no? Y tiene que ver con un objetivo que tienes. Y tiene que ver con solucionar alguna problemática que cada uno tiene. Entonces, el administrador y todas las personas de la vida todo el tiempo toman decisiones.
Aquí la diferencia es que también trabajan con personas. Sueño el día en que Rosy y Vianey me lleguen con la sorpresa de que tienen ya gente trabajando para ellas. Que tengan ahí sus 15, 20 trabajadores y que ya prácticamente sea diferente la cosa, ¿no? Y también con ustedes, al final del camino, tienen que lidiar con un trabajo en equipo. Yo pongo un término aquí que es importante que lo conozcan, stakeholders. Stakeholders son aquellos que están alrededor de tu negocio o alrededor de una entidad económica o alrededor de una organización en caso de que tú pertenezcas a una organización. Stakeholders son los empleados, son el personal donde trabajas, son las personas que meten dinero, son el gobierno mismo, etcétera, etcétera. Todos los que están alrededor tuyo. Y es importante saber cómo funcionar en sociedad. Maestro, yo tengo una duda. Sí. Si tú tienes un proyecto que quieres realizar, bueno, yo quiero poner una tortillería. Total, sí. Estoy apenas pues organizando todo, pero aquí el punto es, por ejemplo, cuando sacar los permisos pues que se deben de sacar en ayuntamiento, Sí. pero cuando tú contratas al personal que necesitas, ¿de inmediato tienes que darlo de alta en el seguro o puedes esperar un tiempo? O sea, mi dilema está ahí, o sea, como no tenía, o sea, quiero dar seguro, pero ahorita no lo tengo en el presupuesto previsto. Entonces, así como correcto. que me Mira, estoy deteniendo y no sé cómo sobre todo hacerlo. te voy a compartir una historia para que lo consideres. Fíjate que en algunas tortillerías han pasado accidentes, en donde sobre todo las personas que han metido la mano en la máquina, sobre todo si es tortillería de máquina, hay algunos que por puro descuido, sin querer, meten la mano de más y se llevan su mano de ahí. ¿No se has visto gente o has sabido de gente que se ha atorado con la máquina? Y es una máquina que corta. Y entonces puede dejar sin mano a alguien si no la sabe utilizar bien. Si esa persona no tiene seguro y comprueban que se accidentó contigo como accidente laboral y fue al IMSS, le pagan pensión y tú de por vida se la pagas. Ese es el riesgo. Puedes ¿Es no mucho hacer... lo que cobra el seguro por tener a alguien? Sí, sí. Más o menos. No es lo mismo que para el trabajador que para el patrón. Al trabajador le descuentan 3%. Al patrón dependiendo, pero para ponerte unas cifras normal, 30% del salario que le pones. Por eso, normalmente, lo que algunos patrones hacen, es decir, no está bien, pero lo hacen así, es, oye, ¿quieres que te dé mejor un dinero extra en vez de asegurarte? Y si es así, te doy el dinero y me firmas como si estuvieras trabajando por exterior. Otros que lo que llegan a hacer es, te aseguro, sí, pero como es una prestación no así fuerte, te aseguro con el mínimo. Con el mínimo, o sea, como ganando lo menos posible. Así te sale lo menos posible. Te va saliendo, por ejemplo, si el salario mínimo más o menos es 3 mensuales, el 30, unos 1,000 pesos por trabajador. Se pagan como 2,900 por bimestre. 3,000 por cada 2 meses, pues nada más o menos, 1,500 mensual. En el mínimo. Ok. Entonces, es cuando al principio los emprendedores normalmente hacen las cosas por su cuenta. Porque dicen, oye, y luego si aseguro la persona, y a la semana se me va, entonces me quedo con un mes en donde le pagué a alguien de Aokis, porque luego no lo puedes desactivar. Entonces, ¿cuánto tiempo esperar? Híjole, yo te diría que al menos que te asegures que la persona va a trabajar ahí.
¿sí? Depende del grado de riesgo, obviamente, pero sí que te asegures que la persona va a trabajar ahí. Ujú. Muy, muy, muy buena pregunta. Es una de las cosas que duele la cabeza cuando estás ahí. El trabajar con personas y que pueden haber personas bien buena onda, pero personas que sean bien abusivas. Entonces, tienes que lidiar con eso y tienes que vivir en un entorno social. Al final del camino, visto como el emprendedor que genera un sistema que puede lidiar con la personalidad de sus miembros, está del otro lado. ¿Sí? Si puedes lidiar con la personalidad de los miembros de la organización, estás del otro lado, con sus stakeholders, ¿sí? Porque muy probablemente son de las primeras grandes lecciones que tienes que tomar. Me pasó muchísimo, en donde están así como, por ejemplo, el emprendedor, y se da cuenta que existen personas que no siempre tienen buenas intenciones, que a lo mejor se meten a trabajar para hacer otra cosita, etcétera, etcétera. Bueno, está eso, el procesar información. Yo les dije, si vas a tomar decisiones, sobre todo al inicio, toma decisiones numéricas. Y eso implica tener información. Depende del grado de decisión, el grado de información que debes tener. Al final del camino, chicas, información es poder. No tener información te puede llevar a la quiebra. Pensémoslo positivamente. Si tienes información, puedes adelantarte. Aquí les va un tip de lo que no vienen de diapositivas. Tu mejor aliado es el tiempo. Por ejemplo, Liliana tiene amigos en gobierno. Liliana tiene amigos en gobierno y se enteró que va a existir un impuesto nuevo por usar, va a haber un impuesto nuevo así como bien cañón en los restaurantes que tengan vasos de unicel. ¿Ok? Y va a haber un impuesto de 15% y de multas así bien cañonas y se enteró ella una semana antes de que saliera. Ergo, Liliana empieza a buscar con proveedores que aún no saben esa noticia y consigue vasos que no sean de unicel, que pueden ser excelentes reemplazos, antes que la competencia. Ergo, después Liliana, a través de haber cambiado el sistema, gana dinero y gana capital. Es como lo que les decía, les dije en algún momento a ustedes, cuando todavía era 2019, finales de 2019, y no sabíamos que íbamos a estar parados un año y medio en esta pandemia a través de las sesiones digitales, ¿no? Imagínate los que venden cámaras web, los que vendieron cubrebocas, los que vendieron geles sanitizantes, etcétera, ¿cuánto llegaron a ganar? ¿Sí? Porque el sistema se transformó y ellos abonaban al sistema. Entonces, el concepto económico es, se premia con capital al quien abone al sistema, generado o el necesario. ¿Me van siguiendo? ¿O me lo estoy dando a entender, dirían? Entonces, siempre como tip de emprendimiento es, trata de pensar hacia dónde va el sistema, hacia dónde va todo. Y si tú puedes adelantarte y tienes un dato, pero brutal, aunque sea una semana antes, esa es la diferencia. Sí, me llegó a pasar en donde estábamos ahí, en la Oficina de Transferencia de Tecnología, que este cuate tenía nexos con medio mundo y este cuate se enteraba de las noticias 2 semanas antes. Y en esas 2 semanas le metíamos un montón para que no tuviéramos ventaja de 2 semanas. El tiempo da capital. El tener información antes que el resto da capital. Muy bien. Eso es importante. Muy bien. Entonces, actividades de cosas que deben de hacer es, bueno, tienes que encontrar lo que decía, la información. De alguna manera tienes que compartir en algún momento tu conocimiento porque la idea es que delegues. En algún momento de la vida, Rosy,
aunque nos pese con el seguro, tendremos que tener gente a nuestro cargo, porque es la manera de apalancarnos. Al final del camino, el capitalista hace apalanca de trabajo ajeno, ¿sí? Del esfuerzo de otra persona. Por ejemplo, dices, oye, yo le pago a una persona 8,000 para que me genere 10,000. Le gano 2 y él le gana 8. Dices, pues bueno, no es mucho negocio, ¿no? Ajá, pero si tienes 5 personas que te generan 10,000 y tú les das 8, tú generaste 10,000 sin el esfuerzo que hicieron esos 5. Y es el concepto del capitalismo. Hay personas que le ganan 10, 15, 20 pesos a cada uno de los emprendimientos, pero le suman los 50 emprendimientos que tienen y se les hace una cantidad. ¿Sí? Ahí entra también el concepto de dinero de ingreso pasivo, si ya has llegado a escuchar, ¿no? Ese dinero que tú generas sin requerir de tu esfuerzo, por lo menos presencial. Y es la idea. Entonces, el apalancamiento que genera la delegación le genera la riqueza al capitalista sin requerir de trabajo. Y tiene que ver en recompensa de su nivel de riesgo. Tips para el administrador de emprendimiento. Número 1, si tienes dinero suficiente, contador. Dices, es que yo puedo llevar mis propias cuentas. Sí, ahorita. Pero si buscas un crecimiento dentro de tu organización, créeme que lo necesitarás. Hay contadores muy buenos que a través de sus movimientos puedes ahorrar muchas situaciones. Otro, si estás en un emprendimiento en etapas tempranas, las incubadoras tienen información interesante que pueden darte. ¿Sí? A lo mejor muchos de ustedes, en el caso de ustedes, son prácticamente administradores, habrá muchos conceptos que sean literal de una incubadora que pueden ya tener. Muy bien, y no estás solo. Hay muchos organismos que te pueden apalancar. Los organismos, por ejemplo, NAFIN, que son sistemas de crédito, CEFIDEC, y las cosas se estaban agotando a nivel gobierno, pero se están aumentando a nivel de capital privado. Existen organismos que te pueden apalancar a nivel de capital privado. Estos que son, por ejemplo, crowdfundings, o que son, se le llaman capital semilla, estos que te dan dinero a la primera etapa para que tú puedas invertir, ¿sí? Y no tengas tú que tener ese dinero, ¿sí? Y dices, oye, pero ¿cuál está la ganancia de ellos? La ganancia de ellos es que en algunos son préstamos y en otros ellos arriesgan. Por ejemplo, Rosy no tiene dinero para iniciar la tortillería, pero tiene una idea, ya tiene todo bien organizadito. Pues oye, puede irse con una entidad que diga, yo te doy el dinero, pero de lo que ganes me das ciertas regalías. Y me dice Rosy, pero es mi idea. Sí, pero no es tu dinero. Existe que el cuate que le metió dinero a capital para que le des un rendimiento. Y me dices, pues no me conviene. Claro que sí te puede llegar a convenir si tienes un proyecto B que con el dinero de ahí agarres para proyecto B. ¿Sí? Lo que les decía, es más importante, se los juro, tener 30 fuentes de ingresos de 1,000 pesos que una sola fuente de ingresos de 30,000. ¿Por qué creen? Porque si tuvieras una fuente de ingresos de 30,000, ¿qué pasa cuando ya no sean 30,000? Cuando baje, cuando algo pase, cuando una circunstancia pase. ¿Sí? Y si acá pasa algo en una de tus 30 fuentes de 1,000, tienes otras 29. No sé si me voy a entender. Eso es lo que muchas personas piensan. Entonces, tienen por todos lados. Ok. Dentro de los indicadores de éxito, también vienen, pues hay que ver para una empresa, una organización, 3 grandes cosas. La eficiencia, la calidad y que también están las personas para satisfacer clientes. ¿Ok? La eficiencia de sus procesos tiene que ver con la calidad. Chicas, si tu calidad de tu producto es buena, eso es para todos. Si tu calidad de producto es bueno, los clientes te comprarán más o no. Sí, te compran más.
Efectivamente. Sí, porque Las se fijan acciones en de la marketing. calidad y luego aparte si tiene buen precio. Y te recomiendan aparte. Exactamente. Entre más calidad exista diferenciada con la competencia, muy probablemente menos te tienes que esforzar para vender. Porque probablemente ellos ya tengan este reconocimiento y ya te recomiendan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces la calidad es una piedra angular. Por otro lado, está el desempeño de las personas, que justamente es a lo que Liliana decía. Cuando hablamos de calidad, hablamos también de calidad en el servicio. Y si tienes una calidad en el servicio, ya no tienes que vender tanto, ¿no? Porque de alguna manera te recomiendan. Y entonces estamos hablando de que el desempeño de las personas va ligada a la calidad. ¿Sí? Si vas a un lugar que te atienden con las patas, ¿qué sucede? No regresas. No regresas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al final del camino, mucho tiene que ver con la experiencia que tuviste. Entonces, el desempeño de las personas es indispensable. Bien, y por otro lado, de la calidad y de las personas también tiene que ver con su eficiencia. Puede que te atendieron súper bonito, que te dieron un chequeo bien rico, que el producto sea bueno, pero que de alguna manera tardó demasiado. Imagínate que el restaurante Vianey tengas, por cierto, un anuncio, ella vende sushi, si mal no recuerdo, comida japonesa, y si imagínense que el sushi tuyo tuviera un excelente sabor, atención de lujo, pero tardaras 3 horas en hacerlo. Entonces, muchas veces la experiencia se vería mermada por tu tiempo y tu eficiencia. ¿Sí? Entonces, el tiempo también tiene mucho que ver cuando estamos hablando de indicador de éxito, ¿no? De las empresas. ¿Sí? Hablando de comida, ni se diga, pero también piénsenlo en unas entregas. Imagínense que Mercado Libre tuviera la condición de que si tú compraras el producto lo recibieras dentro de 2 años. Muy probablemente no tuviera el nivel de éxito que tiene. ¿Sí? Entonces, el tiempo influye en el éxito. El producto, ni se diga, y también las personas que hacen que las cosas lleguen en tiempo y de buena manera. Bien, a esto existen, estamos hablando de indicadores de éxito, pues también nada más tenemos que recordar que de alguna manera el emprendimiento existe de las necesidades. Hablamos de eso hace un ratito. Si quieren, bueno, no, bien, se conectan por favor a la siguiente reunión.